Bienvenidos a un nuevo vídeo de Libertad Financiera Honesta. En el vídeo de hoy vamos a tratar la diversificación dentro de la plataforma Mintos. Para empezar, lo primero es que la diversificación es algo muy importante cuando quieres tener un futuro esperanzador con tus inversiones. Piensa que si tienes tu dinero diversificado y una inversión no te da el rendimiento esperado, podrías no depender de ello si en lugar de una inversión tienes 30 diferentes y solo te afecta en un 3% de tu beneficio total. Por este motivo ya os comenté que yo tengo inversiones muy diferentes para que todo sume y si algo resta no se note tanto. Dicho esto, os voy a explicar que dentro de Mintos hay un montón de originadores, lo que quiere decir que dentro de la propia inversión de Mintos puedes diversificar y no ser dependiente de ninguna en concreto. Para mí Mintos es un seguro por varios motivos. El primero es que es una plataforma regulada en Europa y por lo tanto tu dinero invertido hasta 20.000 euros está asegurado por el BCE, lo que te da una capa extra de seguridad, y lo segundo es que cada originador dentro de Mintos está auditado y se conocen sus cuentas, por lo que Mintos le otorga una puntuación de 0 a 10. Antiguamente, los que conozcáis Mintos de hace más tiempo, pues es una plataforma que lleva mucho tiempo, lleva más de 10 años, calificaban a los originadores por letras como las empresas de clasificación de ratings, pero se vio que era mejor y más detallado los números. Bien, pues uno de mis primeros filtros es no elegir ninguna que tenga menos de un 6, con lo que ya te vas quitando morralla. Y bueno, una vez explicado esto, vamos al meollo de la cuestión. Aparte de lo típico de elegir diferentes empresas, podréis ver cómo Mintos os da una calificación dependiendo de vuestra diversificación y con ello os podréis hacer una valoración de cómo mejorar. En mi caso tengo un 49%, que estoy rozando el 50%, que es a partir de lo cual es lo adecuado, pero este mes compré muchos créditos a corto plazo para seguir teniendo liquidez y eso se agrupan sobre todo en 2 a 3 países. Cuando vuelva a la senda de la estabilidad, os puedo volver a enseñar que siempre me muevo en el torno del 60 a 65%, intento no tener más de un 10% en ningún país, aunque como os digo ahora no es el caso y tengo un 17% en algunos que me interesaban por el corto plazo. Como podéis observar, la mayoría de la gente está en la horquilla del 10 a 20%. Bueno, pues eso es una opción errónea porque quiere decir que concentran su inversión en muy pocos originadores, seguramente valorando más el interés que cualquier otra cosa. Sin lugar a dudas, cada uno es dueño de su dinero y puede valorar más tener un 15 o 16% de interés que un poco de seguridad. Yo valoro bajar ese interés un poco. Tengo sobre un 13%, pero no dependo de ningún originador y por tanto voy un poco más estable. Aunque es cierto que suelo evitar coger opciones que no superen el 10%, ya que también busco la rentabilidad. Si buscas más seguridad, Mintos tiene unas opciones muy estables en el entorno del 9 a 10%. Además, siempre tenéis que valorar que son préstamos garantizados, por lo que la propia compañía que emite los pagares va a garantizar su cobro y obtendrás una liquidez en el plazo marcado y un máximo de 60 días extra. Bueno, a lo que iba. Aquí os muestro las 5 características que para Mintos identifica tu nivel de diversificación y por tanto tu nivel de exposición a problemas. El primero es el nivel de préstamos donde estás participando. Para tener un nivel óptimo debes tener en el entorno de 250, aunque con más de 100 ya te valoran positivamente tu posición. Esto no quiere decir que hayas adquirido 250 préstamos, ya que cuando adquieres un préstamo puede que éste contenga varios, para eso debes abrir la posición donde adquieres y ver su contenido. Vamos a abrir como ejemplo un préstamo de Eleven Group Rumanía. Veis que tiene una puntuación de 9, lo que la hace muy fiable. Y da un interés bastante elevado de 12,1%, aunque en principio podemos pensar que es un único préstamo. Al abrirlo, vamos a comprobar que el mismo está compuesto de 10 préstamos porque la compañía, al ser préstamos pequeños de poca cantidad, prefiere juntarlos y así solo tener que presentar una oferta en Mintos. Pues este, por ejemplo, nos sumaría 10 préstamos a la cuenta que hemos sacado anteriormente. Entonces, con préstamos como este necesitaríamos unos 30 para cumplir con la diversificación, pero no todos tienen por qué ser iguales. Como os digo, siempre lo bueno es poder ir observando cada caso en concreto. Bueno, pasamos al segundo indicador de una buena diversificación. Este es la distribución en diferentes compañías. Para ello te tiene en cuenta los préstamos que tienes en tus 5 compañías con más dinero en las mismas. En mi caso, y por eso me he quedado un poco más abajo en el indicador de diversificación, me encuentro en un 58%, cuando, como os he comentado antes, es debido a mi exposición a préstamos a corto que he querido elevar para darme liquidez, tanto con Reino Unido como con España, con compañías que dan préstamos a pocos meses, y puedo tirar más de liquidez. El siguiente es un indicador similar pero no el mismo, y para mí también mucho a tener en cuenta, ya que Mintos a veces saca promociones de interés extras en determinadas compañías. En mi caso invertí bastante en Era Capital, una compañía irlandesa dedicada a litigios internacionales con una amplia experiencia que ofreció hasta un 5% y un 14% de interés, lo que me hizo irme a este 17% que en su momento llegó a ser un 24%, pero he ido reduciendo no comprando más créditos a pesar del elevado interés. Como os digo, en el mercado secundario aún hay ofertas.
Como os conté en otro vídeo, esto se suele usar mucho ya que es una estrategia que te puede suponer unos márgenes enormes. Os explico rápidamente. Si en el momento de la oferta de Nera Capital, compras unos 10.000 en préstamos suyos, te hubieran recompensado con 500 euros, en préstamos de 2 años, pero al pasar unos meses, no al principio, porque mucha gente ofrece los préstamos con primas y baja tu retorno. Pero al pasar unos meses 3 a 4, por ejemplo ahora el secundario hay préstamos de Nera sin descuento, por lo que es fácil colocarlos al tener un 14% de interés y un buen rating pues pagan puntualmente. Podrías recuperar tu dinero y quedarte con los intereses, y así diversificar habiendo obtenido el beneficio directo del 5% y quedarte expuesto a esos créditos. Y bueno, como os decía, es otro indicador. A mí me gustaría rebajarlo a un máximo de entre un 15% y un 10%, que me parece lo razonable para las compañías con mejores intereses y más solvencia. Con esto llegamos al cuarto indicador, que este ya se posiciona en cuanto a países. ¿Por qué hay un indicador de países cuando ya tenemos el de compañías en la diversificación? Es algo muy interesante que yo al principio no entendía correctamente, pero os voy a contar un ejemplo y se va a entender perfectamente. En cada país hay más de una compañía, como puede ser en México o Kazajistán u otros países. Imagina que ojalá no ocurra. Uno de estos países tiene una crisis de liquidez o una crisis de gobierno que conlleva inestabilidad en temas legislativos o algo más grave militar, pues esos créditos pueden sufrir retrasos elevados al ejecutar las garantías que depositó la empresa, lo que conllevará a que bajen tus márgenes. Entonces tener más capital concentrado en un solo país te hace más vulnerable, aunque sea en diferentes compañías, estas se van a ver afectadas en mayor o menor medida, en cuyo caso hay que valorar aunque son temas diferentes a los que estamos acostumbrados. En mi caso concreto yo tengo un 43%, lo cual es elevado, pero está por debajo del 50% recomendado. Lo ideal es estar sobre un 30% para cumplir lo que os decía de máximo un 10% de exposición, aunque un 15%, como es mi caso, puede ser sostenible. Y la quinta y última medida de medición de tu exposición es algo similar pero con un único país. Aquí en mi caso tengo un 17%, Mintos indica tener menos de un 33%, y yo en este caso os voy a hacer un inciso muy importante. Yo creo. En mi caso no considero lo mismo tener un 20% en un país estable europeo como es Irlanda que tenerlo en un país africano como puede ser Uganda. Con todos mis respetos, si vas al mapa de conflictos verás que los conflictos en el continente africano suelen ser mucho más comunes y por tanto tener un peligro mayor. Puede que no sea algo a tener tan en cuenta, pero en mi opinión hay países que en la historia reciente son mucho más responsables con sus empresas y por tanto con su legislación y su economía, lo que hace que para ti o para mí como inversores sea mucho más seguro tener una cartera elevada de créditos en países más consecuentes y con menos riesgo de conflictos. Son economías que no tienen déficits elevados y que son serios con sus políticas económicas, y esto al final nos afecta. Como ejemplo podéis ver los fondos soberanos de países que tienen una nota sobresaliente en economía, como puede ser Noruega, o otros que destinan parte del dinero del país a invertir, y veréis cómo suelen evitar zonas de conflictos o con problemas legales emergentes o bien sin estabilidad legal que puede hacer poner en peligro el dinero de la inversión. En definitiva, que cuides tus inversiones en Mintos, como si fuera la bolsa, que por eso tiene un montón de originadores y te tienes que ir hacia una balanza entre seguridad e interés en las ofertas que decides aceptar. Yo llevo casi 10 años en Mintos y desde luego que es una de mis plataformas estrellas por la seguridad y la estabilidad de sus intereses. Si sigues una estrategia de diversificación vas a poder obtener como yo un 13% sin correr riesgos excesivos. Con este interés estamos hablando de duplicar tu dinero en 5 años y 2 meses. Lo cual hace que la inflación apenas te afecte y puedas elevar tu ganancia. Si ya estás invirtiendo en Mintos te invito a que compartas tu estrategia o la mejores si te ha servido mis indicaciones. Si aún no estabas invirtiendo en Mintos, te voy a dejar mi enlace de referido con el que te van a dar 25 euros y hasta un 1% extra de las inversiones que realices en los primeros 60 días, lo cual ayudará a potenciar tu inversión. Recuerda que diversificar es importante. En Mintos existe una herramienta para hacerlo automáticamente si no te ves capacitado para elegir en cada momento, aunque yo te recomiendo que realices tú la elección para ser consciente de en qué inviertes y cuáles son los riesgos así como los beneficios. Como siempre en este canal sabéis que estoy dispuesto a ayudaros en todo lo que necesitéis, y aunque hay otras inversiones que me beneficiarían mucho más, siempre me gusta ser honesto y mostraros cómo llevo yo trabajando 10 años en mi libertad financiera y la manera más equilibrada entre seguridad y beneficios de lograrlo. Porque a veces los atajos pueden acabar en acantilados. Recuerda revisar todas tus inversiones antes de realizarlas y no poner el dinero que necesites, sino hacerlo con cabeza. Y después de esta chapa, os dejo hasta el próximo vídeo. Recuerda que compartir, suscribirse, dejar comentarios o likes es gratis y me ayuda muchísimo a poder seguir dedicándole tiempo y esfuerzo a esta labor. Un saludo, ahorradores. Entre todos conseguiremos la libertad financiera.